Me parece un proyecto maravilloso. Yo, si estuviera enfermo en un hospital, pues me encantaría que vinieran una gente de improsistencia, ¿no? Y decir, solo hay que ver a Carles haciendo imprevis, decir, bueno, que un actor de ese nivel que venga y te entretenga y te lo haga pasar un rato bien, pues es maravilloso, ¿no? O sea, me parece maravilloso y tiene todo mi apoyo siempre que quiera. Muchas gracias. A mí me parece muy interesante que haya personas ajenas a los equipos médicos, a las personas que normalmente ve un enfermo en un hospital, que son los médicos, las enfermeras, la familia. Entonces, que llegue alguien de refresco, abierto, sin imponer, como dice Carles, sino a escuchar, a ver por dónde van los tiros y a intentar ayudar. Yo creo que es un chorro de frescura para esa persona que está indudablemente pues es muy vulnerable a cualquier tipo de cosa y que está pues normalmente entristecida, mal físicamente. Yo creo que eso es... Yo estuve anoche viendo el espectáculo de Carles y la verdad es que con esa facilidad que tienen para improvisar, supongo que saben exactamente, porque conectan con el público de una manera, saben exactamente qué es lo que le tienen que decir al enfermo o qué es lo que el enfermo les va a contar. Es un prodigio que poder tener eso, o sea, y poder enseñar eso a otros para que esto se amplíe y el enfermo pueda estar. Yo creo que cuando peor estamos los seres humanos, y cuando más necesitamos de los demás es cuando estamos enfermos. Para estar bien, pues con cualquier cosa te arreglas, ¿no? Pero cuando estás enfermo estás muy necesitado de cualquier de una atención, de un afecto, de algo nuevo, o sea, alguien a quien poder contar tu angustia y que sea una persona nueva. Yo me parece una idea absolutamente maravillosa, que está en práctica, o sea, que ya no es una idea simplemente, sino que se ha puesto en práctica primero y luego se ha contado. Y bueno, pues que espero que se amplíe y porque alguna vez nos tocará a los que estamos aquí estar en algún sitio y que vengan a alegrarnos la vida. O sea, que hay que empujarlo, todos tenemos la necesidad de empujarlo, yo creo, ¿no? Lo que se trata es de crear una escuela donde haya gente que sirva para ello, ¿no? O sea, que haya una predisposición ya de entrada para dedicarse a los demás y poder tener esa agilidad mental que él tiene. Bueno, una cosa que me ha gustado es que está hecho para adultos también. Y aquí me gusta mucho que no se reduzca solo a los niños, ¿no? Me parece que está muy bien que sea para adultos, porque por eso, ¿no? O sea, que si estuviera enfermo me encantaría que viniera alguien como Carles o del equipo de Carles a que me alegrara un poco esto, porque es lo que ha dicho Lola, que no sabemos cuándo nos puede tocar, ¿no? Y sobre todo cuando te pasas semanas en la cama, lo que quieres es que te venga alguien a alegrarte de la vida o bueno, a entenderte un poco, ¿no? A escucharte simplemente y que sea una persona nueva, ¿no? O sea, y receptiva, porque yo creo que todos los enfermos están hasta las narices de los médicos, aunque los necesiten mucho, ¿no? Pero llega un momento que cuando estás enfermo pones peros a todo el que está a tu alrededor. Sobre todo se basa en la formación de los compañeros, ¿no? Por ejemplo, con Ángela, que está aquí, nuestra compañera, estamos en la Arnau Vilanova, pues estamos siempre los dos, porque los dos necesitamos aprender de los dos. O sea, yo no tengo nada hecho, hay que ganárselo cada día, ¿no? O sea, yo no voy con las espaldas cubiertas, hay que estar abierto y hay que estar aprendiendo cada día. Lo que yo trato de aprender es lo que trato de transmitir a mis compañeros. O, por ejemplo, mi hermana, que también ha estado en el Padre Jofre cuando era al inicio, o Isabel Ribes, que está allí, cuando ella prácticamente ahora está llevando el grupo de teatro que estamos formando allí, que yo voy también, pero ella es como ya se lo ha hecho suyo, ya hay algo que está ahí en una cadena. Y el fondo es el mismo y la forma, por decirlo de alguna manera, es cada uno, tu personalidad, tu forma, tu cariño, tu afecto, tu respeto, cómo lo traduces eso en el trabajo que hacemos con la gente. Y nuestro trabajo queremos que vaya más allá. En el momento esto esté cogiendo más holgura, se vea más grande, nosotros también necesitamos de una formación por parte de los doctores, una información de los psicólogos para entender más qué podemos hacer, para hacerlo mejor cada día, ¿no? Hoy presentábamos también justamente el vestuario que gentilmente ha diseñado, ha confeccionado y nos ha proporcionado Francis, porque qué mejor que para
improasistencia que somos valencianos todos de aquí, pues que un diseñador de su categoría a nivel internacional pues haya prestado a hacer nuestro diseño y hoy lo presentamos también aquí, que luego lo podéis observar y fotografiar, luego le daremos la vueltecita también y todo. Muchas gracias, Francis. Cuando Carlos vino a contarnos el proyecto, la verdad me gustó mucho que todavía queden personas así. He tenido la desgracia de sufrir una madre de Alzheimer y os puedo asegurar que me hubiera gustado muchísimo poderlo ver en mi casa, a él o a cualquier persona que perdiera 2 horas por asistirla, porque yo hice de payaso, hice de buen hijo, hice todos los papeles cuando llegaba a casa muchas veces y me hubiera encantado que estuviera allí. Gracias a todos. Es posible para que nos apoyen económicamente, no sé si me he explicado bien, con un apoyo moral, pero económicamente para que en vez de que estemos trabajando en 2 hospitales podamos trabajar en más, en vez de que estemos 4 o 5 personas de una forma continuada hayan más, y para que solamente en Valencia no se haga esto, se puede hacer en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, donde sea, porque entendemos que cualquier paciente, allá donde se encuentre, nos merece el mismo respeto. Pues que llegue a todos los medios lo máximo posible para que luego de cara a las empresas, de cara a las empresas privadas, públicas, entidades públicas y de gobierno, nos puedan apoyar, que vean que este es un trabajo serio, pero con humor. Es decir, los hospitales está claro que no es un lugar para la risa, pero cabe un lugar para la sonrisa, el cariño, el afecto y el respeto a los pacientes. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias.